Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 1 del libro de Juan. Hoy abrimos el cuarto de los evangelios. Este es un evangelio diferente, porque Juan es el discípulo amado, porque Juan recostaba su cabeza en el pecho de Jesús. La cercanía de Juan nos permitirá ver detalles que en los otros evangelios no encontramos. Sobre todo, a flor de piel, el amor y la misericordia de Dios por los pecadores. La experiencia que Juan tuvo con Jesús le hace realizar relatos muy interesantes que nos ayudarán para nuestro crecimiento espiritual. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Recordemos que en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 15, Jesús hizo una pregunta a sus discípulos. Primero les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Casi todos respondieron. Pero después preguntó, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Únicamente Pedro se atrevió a decir, tú eres el Cristo. En aquel entonces, Juan guardó silencio. Sin embargo, en el capítulo de hoy, Juan responde a esa pregunta. ¿Quién es Jesús? Veamos entonces quién era Jesús para Juan. En primer lugar, lo identifica con el verbo. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Está hablando acerca de Jesús. Recordemos que Jesús estuvo presente en la obra maravillosa de la creación. Por lo tanto, para Juan Jesús es el verbo. Esto él lo afirma en Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 y 13, cuando él tiene una visión de un jinete que va en un caballo blanco. Y dice que este jinete tiene una inscripción grabada que dice el verbo de Dios. Esta es una clara alusión a Jesucristo. Por lo tanto, para Juan, Jesús es el verbo. Dicho esto, notemos entonces cómo quedaría el versículo 1 y 2. En el principio existía el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús. El verbo estaba con Dios, es decir, Jesús estaba con Dios. Y Jesús, el verbo, era Dios. Para Juan, Jesús no solamente se identifica como el verbo, sino Jesús es Dios. Una segunda afirmación de Juan con respecto a la pregunta, ¿quién es Jesús? La encontramos en el versículo 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es una referencia al Antiguo Testamento. Nos remontamos hacia el sistema de sacrificios, donde el Cordero era el centro de la salvación. Todo pecador debía llevar un Cordero sin defecto, sin mancha. Este sería muerto y a través de ese sacrificio el pecador quedaba absuelto. Ahora, Juan cuando ve a Jesús dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, todo lo que el Antiguo Testamento decía del Cordero, del sacrificio, apuntaba a Cristo Jesús. Ese Cordero también él lo relacionó en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versos 10 al 11, cuando declara que todos aquellos que han vencido lo hicieron por la sangre del Cordero. Es decir, la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario. La relación que Juan tenía con Jesús le permite identificar a Jesús de esta manera. Jesús es Dios y Él también es el Cordero que quita el pecado del mundo. Para finalizar, hay una experiencia que Juan también relata con relación al llamado que Jesús realizó a los primeros discípulos, específicamente a Felipe y Natanael. Notemos el versículo 47 y 48. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, ahí viene un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿de dónde me conoces?
Respondió Jesús: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. ¿Sabes? Jesús conoce todo de ti. Él conoce exactamente lo que piensas, lo que estás haciendo en este momento, lo que estás pensando hacer dentro de poco tiempo o el día de mañana. Notemos que Jesús no solamente ve a este discípulo por estar ubicado geográficamente en un lugar, debajo de la higuera. Porque eso era fácil, verlo y decir, este es. Pero Jesús dijo, es un hombre íntegro. Es un hombre en el cual no hay engaño. Está hablando del interior de este discípulo. Por lo tanto, Jesús conoce hasta lo más íntimo de tu ser. Y como el Señor te conoce, conoce cuáles son tus necesidades. Y hoy el Señor quiere suplir la necesidad que tú tienes. Jesús te conoce a ti. Ahora déjame preguntarte, ¿tú conoces a Jesús? Déjame presentártelo. Él es tu amigo, es tu Salvador. Él es tu Rey y quiere ser todo para ti y para tu familia. ¿Te gustaría tener una experiencia personal con Él como la tuvo Juan? De tal manera que se pueda decir de ti también que eres un discípulo amado de Jesús. Si es así, te invito a que inclines tu rostro, vamos a orar. Padre, gracias, porque a través de la experiencia de Juan nos damos cuenta que podemos tener una cercanía íntima contigo. Ayúdanos, por favor, a ser discípulos que siempre pasan cerca de ti, que podamos aprender de ti cada día, que podamos crecer a través del estudio de tu palabra, que podamos registrar en el libro de nuestra vida esas experiencias maravillosas que hemos tenido contigo. Hoy te abrimos nuestro corazón para que puedas entrar a él. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.